Bueno, en este capítulo vamos a abordar lo que es las directivas de grupo. Las directivas de grupo definen los distintos componentes de la configuración del equipo y del usuario, influyen en las cuentas de usuario, de grupo y de equipo, y se pueden aplicar a sitios, dominios o unidades organizativas. Las directivas de grupo tienen un orden y se aplican así como se muestra. 1. Directiva de grupo local, que se ha de configurar utilizando la consola editor de objetos de directiva de grupo. 2. La directiva de usuario local, para administradores u otros usuarios que se han de configurar utilizando la consola editor de objetos de directiva de grupo. 3. La directiva de grupo del sitio, que se aplica en el orden indicado por el administrador. 4. La directiva de grupo del dominio, que se aplica en orden indicado por el administrador. Se ha de configurar utilizando la administración de directivas de grupo. 5. La directiva de grupo de la unidad organizativa, que se aplica siguiendo un orden de mayor a menor y dentro de cada una de ellas el orden indicado por el administrador. La directiva de grupo de controlador de dominio se aplica únicamente a los controladores de dominio que forman parte de la unidad organizativa. Una directiva de grupo está constituida por los siguientes elementos. Configuración del equipo. Se aplica cuando se inicia el equipo independientemente del usuario que lo haga. Punto número 1. Directivas. Y lo que engloba es configuración de software, configuración de Windows, plantillas administrativas. Y el siguiente punto es preferencias, que es configuración de Windows, configuración de panel de control y configuración de usuario. Y el otro punto que son las directivas, que es configuración de software, configuración de Windows igual y plantillas administrativas. Y el último punto es preferencias. Las preferencias son extensiones de la directiva de grupo que amplían el intervalo de opciones configurables, y en estas están la configuración de Windows y la configuración del panel de control. Las directivas de grupo se guardan en el directorio Windows /sizeball, nombre del dominio /policies /git, y aquí GUID corresponde al identificador global único para el grupo y es un conjunto alfanumérico de bastantes dígitos. Para trabajar con las directivas de grupo se ha de ser un usuario con permisos de administrador. Y bueno, el siguiente es algunas configuraciones interesantes para las directivas de grupo. Dentro de las posibles configuraciones que se pueden realizar algunas directivas se encuentran las siguientes que se van a desarrollar como ejemplo. Los scripts. Se entiende por archivos de comandos o scripts de una directiva de grupo a un archivo de proceso de lotes que se ejecuta automáticamente cuando el usuario inicia o finaliza una sesión de red, configuración de usuario, o cuando el sistema se inicia o se apaga, configuración del equipo. Esos archivos tienen que tener BAT como extensión, aunque también se pueden utilizar cualquier programa ejecutable. Otra posibilidad de utilizar Windows Script Host, que permite escribir secuencias de comandos en Visual Basic Scripting Edition. El modo de secuencias de comandos utiliza las extensiones de los archivos VBSScript y JS para JScript para identificar el archivo de comandos. Hay dos versiones de Windows Script Host, una versión que utiliza Windows que proporciona una hoja de propiedades basadas en Windows para establecer las propiedades del script, y otra versión basada en el símbolo del sistema que proporciona modificadores para restablecer o restablecer las propiedades del script desde la línea de comandos del símbolo del sistema. Los archivos de scripts que se van a utilizar desde la directiva de grupo se guardan por defecto en distintas ubicaciones en función del uso que se va a hacer de ellos. Para que se ejecuten al inicio de la sesión de un usuario se han de guardar en logon user. Para que se ejecuten al finalizar la sesión del usuario se ha de guardar en Windows Sizeball, nombre del dominio
user scripts y logo para que se ejecuten en el inicio del equipo. Se han de guardar en Windows, Sizeball, nombre del dominio, machine, script y startup al final. Y para que se ejecuten en el apagado del equipo se han de guardar en shutdown. Bueno, que al final dice machine, script, shutdown. WID corresponde al identificador global único de la directiva de grupo y es un conjunto alfanumérico de bastantes números. Una vez que se haya escrito el archivo de script que se desea ejecutar y se haya indicado que se utilice, vaya a la directiva de grupo correspondiente. Y el siguiente subtema es el redireccionamiento de carpetas. Se entiende por redireccionamiento de carpetas la posibilidad de redirigir algunas carpetas especiales de los usuarios que se encuentran en usuarios a ubicaciones de red, es decir, una carpeta compartida de un servidor. De este modo el usuario siempre tendrá acceso a sus carpetas especiales independientemente del equipo en el que trabaje. Esto proporciona las siguientes ventajas. Si un usuario inicia sesión en varios equipos de la red, los documentos siempre estarán disponibles. Cuando se utilizan perfiles de usuario móviles, únicamente será necesario indicar la ruta de acceso de la red de la carpeta, documentos en lugar de la propia carpeta. Se puede realizar una copia de seguridad de los datos almacenados en un servidor de red compartido, como parte de la administración habitual del sistema. El administrador del sistema puede utilizar una directiva de grupo para establecer cuotas de disco, con lo que limita la cantidad de espacio que ocupan las carpetas especiales de los usuarios. Los datos específicos de un usuario pueden redirigirse a otro disco duro del equipo local del usuario desde el disco duro que se encuentra en los archivos del sistema operativo. De esta forma, los datos del usuario serán más seguros y tienen que volverse a instalar el sistema operativo. Y el siguiente subtema es las plantillas importar una plantilla de seguridad. El nodo configuración de seguridad del equipo le permite importar plantillas de seguridad. Se explican más detalladamente en un apartado posterior. Windows Server 2012 incluye únicamente una plantilla de seguridad, DC Security Inf, que se puede utilizar tal y como se proporciona. Se puede modificar para servir como base para crear plantillas de seguridad personalizadas. Cada plantilla se guarda como un archivo de texto con extensión INF. Es el directorio Windows Security Templates. De esta forma se puede importar a las directivas de grupo que desee. Bueno, el siguiente subtema es las plantillas administrativas. Las plantillas administrativas pueden permitir administrar la configuración de figura en el registro referente al equipo. Para ello se utilizan unos archivos de texto extensión ADMX en el que se especifican valores, las claves y las categorías del registro asociadas. Cuando se agrega una plantilla a una directiva, directiva de grupo, el archivo se copia al directorio. WID corresponde al identificador global único para la directiva de grupo y es un conjunto alfanumérico de bastantes números. Y el siguiente subtema es los componentes de Windows. El nodo componentes de Windows se encuentra en plantillas administrativas, tanto del equipo como del usuario. Permite habilitar directivas que controlan distintos aspectos de Windows. Y bueno, el siguiente subtema es las directivas de grupo del panel de control. En el apartado panel de control, que se encuentra en plantillas administrativas de usuario, permite habilitar directivas que controlen distintos aspectos de las opciones del panel de control. Y el siguiente es las directivas de sistema. En el apartado sistema, que se encuentra en plantillas administrativas, tanto del equipo como del usuario, permite habilitar directivas que controlen distintos aspectos del sistema. Y el otro es la directiva de contraseña. En el apartado directiva de contraseñas, que se encuentra en directivas de cuenta o configuración de seguridad de configuración de Windows del equipo, permite habilitar directivas que controlen distintos aspectos de las contraseñas, por ejemplo, la longitud mínima de contraseña, si debe cumplir unos requisitos de complejidad, la vigencia que puede tener, etc.
Y el siguiente es la directiva de bloqueo de cuentas. El, el nodo directiva de bloqueo de cuentas que se encuentra en directivas de cuenta de configuración de seguridad o configuración de Windows del equipo permite habilitar directivas que controlen distintos aspectos del bloqueo de cuentas. El bloqueo de cuentas se produce cuando un usuario intenta iniciar una sesión y se equivoca varias veces al indicar la contraseña. Y bueno, el siguiente subtema es la administración de la consola de Microsoft. En el apartado Microsoft Management Console, que se encuentra en componentes de Windows de plantillas administrativas del usuario, permite habilitar directivas que controlen la administración de la consola de Microsoft. Y el siguiente es las directivas de la propia directiva de grupo. En el apartado Directiva de grupo, que se encuentra en Sistema de plantillas administrativas del equipo o del usuario, permite habilitar directivas que controlan el procesamiento de directiva de grupo. Y el otro subtema, que es cómo trabajar con las directivas. Una vez que se haya creado la nueva directiva de grupo, se haya establecido la configuración de SEDA y se haya vinculado, se puede realizar distintos procesos una vez seleccionada administración de directivas de grupo de herramientas del administrador del servidor. Y bueno, el siguiente subtema es cómo crear un GPO de inicio. Este es una colección de valores de la directiva, plantilla administrativa, tanto de usuario como de equipo, que se pueden utilizar como base para incorporarlos a una directiva de grupo que se cree posteriormente. Y bueno, el siguiente es cómo crear un GPO utilizando un GPO de inicio. Una vez que se ha creado un GPO de inicio, se puede crear una directiva de grupo y después vincularlo al dominio, sitio o unidad organizativa o controlador de dominio que se desee. Y el siguiente es cómo crear un filtro WMI. Este permite determinar dinámicamente el ámbito de las directivas de grupo según los atributos del equipo de destino. Cuando un GPO vinculado a un filtro WMI se aplica al equipo de destino, el filtro se evalúa en dicho equipo. Si el filtro se evalúa como false, el GPO no se aplica, en cuyo caso se omite el filtro y se aplica siempre el GPO. Si el filtro evalúa como true, se aplica el GPO. Y el siguiente subtema es cómo crear un modelado de directivas de grupo. Se pueden realizar tests que simulen una implementación de directivas mediante el modelador de directivas de grupo. Y el siguiente subtema es cómo ver los resultados de directivas de grupo. Hay situaciones en las que la directiva de grupo no consigue los resultados deseados. Para averiguar lo que está ocurriendo se pueden utilizar los resultados de las directivas de grupo. Sustituye al complemento conjunto resultante de directivas de la consola de administración de Microsoft de versiones anteriores de Windows, aunque dicho complemento se despliegue, se sigue pudiéndose utilizar. Y bueno, esos serían todos los temas y subtemas del capítulo 8, que es las directivas de grupo.